PowerPoint. Ahí está. Ahí está. Y ahora. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Que dice Bacillus cereus. Sí, sí, se ve bien. Bien, perfecto. Empezamos entonces. Bien, vamos a ver, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos justamente los clostridios, que eran bacterias que podían resistir los tratamientos térmicos? Bueno, hoy nos va a pasar lo mismo, ¿sí? En el caso de Bacillus cereus, son bacterias que pueden esporular. Y como pueden esporular, pueden resistir justamente esto que uno denomina, ¿sí? El tratamiento térmico común y corriente, es decir, poder llevar los elementos a una temperatura de por lo menos 100 grados centígrados, ¿sí? Que es la temperatura en la cual uno generalmente hierve el arroz. ¿Sí? Entonces, acá en el arroz, generalmente que se prepara en grandes cantidades, o en algunos alimentos que uno los prepara con antelación, puede tener justamente estas bacterias esporuladas que puedan quedar en el alimento y generar, en este caso, dos síndromes distintos que vamos a ver. Vamos a ver, por un lado, una intoxicación alimentaria, igual que vimos en el caso de Staphylococcus aureus y de Clostridium botulinum. Vayan marcando estas diferencias, ¿sí? Que son bien síndromes que hablamos de intoxicación, es decir, consumir la toxina ya preformada. Y vamos a ver también una toxoinfección, es decir, la ingesta de los microorganismos y la presencia de una toxina a nivel intestinal. De ahí que vamos a hablar de un síndrome emético y un síndrome diarreico. Recuerden que en medicina, cuando uno habla de síndrome, está hablando de conjunto de síntomas, que cuando uno hace la anamnesis al paciente, lo que puede ver es que dependiendo de ese conjunto de síntomas, puede, obviamente, viendo las características del cuadro clínico y otras cosas que generalmente se aunan a la consulta, y más que todo si es un brote, porque no va a haber un caso, sino que hay varios casos repetidos en un lapso corto de tiempo, ¿sí? Entonces uno puede determinar que estos síndromes se dan, este conjunto de síntomas, se dan en personas y en lo que uno denomina, ¿se acuerdan que yo había hablado de esto? De un brote, es decir, ¿qué es un brote? Un episodio que ocurre en un determinado tiempo y lugar. Y en ese determinado tiempo y lugar, un grupo de personas manifiestan una sintomatología clínica que va a ser concordante con lo que después se rescate del alimento, ¿de acuerdo? Por eso es que es necesario, y esto es una práctica que los comedores, los lugares donde se venden de comida deben de tener, de lo que uno denomina la bolsa de guarda. ¿Qué es la bolsa de guarda? Una porción del alimento que se frisa y se tiene que dejar obligatoriamente una semana rotulada, fechada, y con las características de lo que se preparó y quién lo preparó, ¿sí? En el lugar donde se preparó, para tener por sí inspección sanitaria ante un brote, viene a verificar en ese lugar si ese alimento, por ejemplo, estuvo contaminado y si eso generó el brote. ¿Está claro esto? ¿Lo repito? Entonces, cuando uno habla de un brote, habla de un episodio en corto tiempo y en un determinado lugar. Dos cosas características, ¿sí? Que se tiene que dar y que la bolsa de guarda sería donde yo, digamos, donde el investigador, en este caso epidemiológico, puede concordar entre el microorganismo que se aisló por ejemplo, de las heces del paciente, en el caso de Shigella, por ejemplo, Salmonella, o la serología que se puede concordar, con lo que se puede rescatar en el alimento. Ustedes recuerden que, por ejemplo, en algunos casos, Staphylococcus aureus, si se hizo un recalentamiento de la comida, seguramente la bacteria la perdimos, porque la bacteria no es termorresistente, es termosensible. Pero la toxina sí, con lo cual habría que hacer búsqueda de toxina.
Generalmente con el tema de Staphylococcus aureus, lo que se busca generalmente es en los manipuladores, porque recuerden que el hombre es un reservorio. Entonces, como el hombre puede ser reservorio y puede tener Staphylococcus aureus en las fosas nasales, en las heridas, en los cerúmenes, etcétera, entonces uno puede hacer hisopados y puede ver si alguno de los que estaban en la cocina puede ser un portador de Staphylococcus aureus. ¿Estamos hasta acá? Bien. Con esto más o menos estoy repasando ya prácticamente lo que puede aparecer en el parcial. Características de Bacillus cereus. Primero, es un bacilo gram positivo, igual que lo que habíamos visto en Clostridium botulinum y en Prefringens. Segundo, es esporulado, muy importante lo que acaba de decir recién. Es móvil, pero también existen cepas inmóviles, es decir, que no van a tener antígenos flagelares. Es un anaerobio facultativo. Por otro lado, las bacterias lácticas pueden inhibir el crecimiento de este microorganismo. El pH óptimo de crecimiento está entre 6 y 7, pero el rango generalmente oscila entre 5 y 8,8, ¿de acuerdo? La temperatura óptima es de 30 a 40 grados centígrados, pero el rango es de 40 a 55. Ahora ustedes van a preguntar, ¿y qué pasa después de los 55 grados? Las bacterias se esporulan. Si yo llevo un alimento a un calentamiento o una cocción, las bacterias que sobreviven de alguna manera son las que después van a generar los cuadros clínicos. ¿Está claro esto? Es decir, por encima de los 55 grados, las bacterias se esporulan. Por debajo de los 4 grados, las bacterias también esporulan. ¿Por qué? Recuerden que la esporulación era un mecanismo de resistencia de estos microorganismos, las bacterias, para poder, ¿sí?, soportar las condiciones agresivas del medio ambiente. Agresivas para la bacteria porque le cambié la temperatura. Lo saqué de un rango de temperatura óptima y lo llevé a temperaturas extremas, ya sea por calor o por frío, en la cual no pueden crecer. ¿Sí? Temperatura máxima para el desarrollo de la germinación hasta 50 grados centígrados. ¿Sí? Por otro lado, son ubicuos, igual que los clostridios, son abundantes en la naturaleza. La palabra cereus, generalmente, muchos investigadores también la asociaban a cereales. ¿Por qué? Porque en los cereales es donde se dio, por el almacenamiento inapropiado de cereales, también se dio, ¿sí?, brotes de esta enfermedad y de otras que vamos a ver después. Recuerden que los cereales, las harinas, se caracterizan por una baja cantidad de agua, una actividad de agua muy baja, ¿sí? De ahí que estas bacterias que esporuladas pueden generar luego cuadros clínicos patológicos. Asociado, como les dije hoy, con alimentos elaborados con arroz, y fundamentalmente cuando el arroz se prepara en grandes cantidades, en recipientes donde generalmente el espesor del recipiente es considerable, y eso hace de que la temperatura de enfriamiento en el núcleo generalmente de esa masa de alimento sea menor en el centro que en la periferia. De ahí que les permitimos a las bacterias poder desarrollarse. Esporas termoresistentes, como dije hoy, y pueden elaborar, como también les dije, dos tipos de toxinas. Una toxina emética, responsable de lo que llamamos síndrome emético, y una toxina diarreica, responsable del síndrome diarreico. Ahora, empezamos por uno de los dos. Síndrome diarreico. Una toxina termolábil. En este caso, se habla de la ingesta de bacterias, ¿sí?, que cuando llegan al intestino se multiplican y en la fase exponencial de crecimiento elaboran la toxina. La toxina tiene como blanco el mismo sitio de otras toxinas que lo que hacen es, en el receptor de los niveles que se van a hacer como segundo mensajero, la activación de esta enzima adeninato ciclasa, que genera AMP cíclico, y esto va a producir la salida de iones a nivel intestinal, la acumulación de líquido y la diarrea profusa, ¿de acuerdo? Por eso ahí tiene lugares en los receptores de preferencia, generalmente en el intestino delgado. Ahí tenemos un resumen, fíjense, tenemos el alimento, ¿sí? Lo llevamos a cocción. El arroz, por ejemplo, ¿sí?, o una carne, hacemos la cocción.
Las esporas que sobreviven al tratamiento térmico, es decir, que pueden, ¿sí?, esporular en el mecanismo en el cual cuando aumenta la temperatura esporulan, son las peligrosas. Y las que sobreviven se van a consumir con el alimento. La ingesta de esporas consumidas con el alimento en el intestino van a volver a la vida vegetativa, vuelven a ser células viables, porque ya el ambiente no les es hostil, hay nutrientes suficientes, las bacterias comienzan a adaptarse al medio por la fase lag y luego se reproducen en la fase exponencial. Al germinar, elaboran la toxina, es decir, estamos hablando de una toxoinfección. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? Periodo de incubación típico de una toxoinfección, 8 a 16 horas. Acá preguntan algo, esperen que veo el chat, cuando me deje. Sí, entonces, volvemos para atrás, acá me piden que lo repita. ¿Esto quieren que repita? ¿Esta parte? Entonces, alimento, por ejemplo, arroz, una carne, ¿está? Preparo, hago la cocción, lo llevé a temperatura, hice la cocción. Las esporas que sobreviven al tratamiento térmico, que es un punto crítico de control, porque estoy haciendo una cocción, van a quedar en el alimento. Lo llevé a la mesa, lo consumí. En el intestino, ahora, las bacterias viables que pasaron de la fase esporulada a la fase vegetativa, se van a multiplicar por fisión binaria. Aumentan su número. En la fase exponencial y productos del metabolito propio, generan una toxina que la elimina al medio exterior. Recuerden que son gram positivos, exotoxinas. Y estas toxinas producen el cuadro clínico. ¿Estamos hasta acá? Entonces, periodo de incubación aproximadamente 8 a 16 horas. Esto también, chicos, por favor, depende también del huésped, la cantidad de alimento ingerido, y cuando hablo del huésped, hablo también de, fundamentalmente, el estado inmune del individuo, ¿sí? Porque ustedes me van a decir, pero en una comida hubo personas que consumieron alimento y no se enfermaron. Bueno, pueden ser que hayan consumido muy poco alimento, una dosis efectiva muy baja, y con lo cual a veces no desarrollan, ¿sí? O por una cuestión de su sistema inmune, generaron, ¿sí?, una resistencia a la bacteria y no se enferman, en este caso la toxina, ¿de acuerdo? Bien, como síntomas, bien de una diarrea, dolor abdominal, generalmente la diarrea es profusa, generalmente no hay vómitos, ni tampoco hay fiebre. Recuerden esto, ¿sí?, de tratar de concatenarlo después, cuando hagan el resumen de todas las bacterias, ¿sí?, en los síntomas principales, porque son los que generalmente me dan el cuadro diferencial. Bien. Recuperación generalmente se autolimita en 24 horas, ¿sí? Alimentos implicados, generalmente carnes, por eso guisados, sopas, purés de papa, ¿sí? Algunos platos que se hacen con legumbres, con arvejas, por ejemplo, ¿tá? Recuerden que este germen está en la tierra, ¿sí?, en forma esporulado, está en el medio ambiente, con lo cual, si llega el alimento, por eso generalmente hay que lavar bien los alimentos. El aclaramiento del alimento es fundamental para evitar las infecciones, las intoxicaciones y las toxinfecciones, ¿de acuerdo? La buena higiene es un mecanismo de preservación para la inocuidad y para la calidad, para preservar el alimento de la contaminación y de la alteración, generalmente en la heladera o a temperatura ambiente. Como control, fundamentalmente impedir la germinación. Esto generalmente se hace, ¿sí?, con una buena cocción, un buen recalentamiento, y a veces tener mucho cuidado con las conservas o con los que son caseros, ¿sí?, con todos los alimentos caseros que no tienen procedencia legislada y controlada por SENASA, porque generalmente SENASA lo que hace cada tantos lotes, busca
este tipo de microorganismos y de última retira del mercado cierta partida. Habrán escuchado por televisión que, por ejemplo, se han retirado por medio del ANMAT, si tal partida de alimentos porque han tenido alteración de un contaminante, etcétera, etcétera. ¿Está? Esto generalmente es moneda corriente, entonces presten atención en estas cosas siempre. Bien, vamos al síndrome emético. Cuando hablamos de emesis, hablamos de vómito, ¿de acuerdo? En este caso, es una toxina de bajo peso molecular, es decir, termostable. La otra era de alto peso molecular, termolábil, pero en el intestino no le voy a poder hacer nada. Y esta es termoestable. Se elabora en la fase estacionaria, a diferencia de la otra. Acá, ¿cómo es la cosa? Arroz que tiene las esporas. Hago la cocción. Las esporas que resisten al sobrecalentamiento, al calentamiento térmico, y se enfrían en una forma inadecuada, ¿de acuerdo? Germinan, se multiplican el alimento justamente cuando lo estoy enfriando, cuando lo dejé, lo saqué del fuego y lo dejé en un recipiente y lo dejé enfriar, ¿de acuerdo? Muchas horas, ¿sí? A temperatura. Esto generalmente pasa cuando se hace mucho arroz y después se calienta, ¿sí? En pequeñas porciones, pero ya está el inóculo, ¿de acuerdo? Ya tengo el inóculo, con lo cual yo lo dejé a temperatura ambiente y las bacterias ahora lo que hacen es germinar, multiplicarse. Cuando llegan a la fase estacionaria, otra vez, porque lo que hice fue tomar una porción de arroz y recalentarlo, vuelven a esporular. En ese punto es que eliminan la toxina y queda en el alimento. Como la toxina es termorresistente, ¿de acuerdo? Ahora queda en el alimento y la ingiero con el alimento. Es decir, acá lo que me va a enfermar es la toxina, no la bacteria, a diferencia de lo anterior. Fíjense la diferencia del cuadro. Periodo de incubación, miren, 1 a 6 horas. Muy cortito, no me da tiempo, ¿de acuerdo? En muy poco tiempo tengo la sintomatología. ¿Cuál es el síntoma principal? Náuseas y vómitos, ¿de acuerdo? Náuseas y vómitos. Generalmente, sí, el dolor abdominal, ¿de acuerdo? Es muy poco frecuente y también es muy infrecuente la diarrea. Ustedes me van a preguntar, ¿pueden ser que se den los dos a la vez? Yo no he escuchado en ningún caso que se den los dos a la vez. Generalmente, si hay una intoxicación, no le da lugar a la toxoinfección. Normalmente la intoxicación es prevalente. Se recupera también, se autolimita en 24 horas, ¿sí? Salvo algunos casos esporádicos, personas ancianas, donde hay que rehidratarlas y mantener generalmente por la emesis el control del potasio, ¿de acuerdo? En el vómito generalmente pierde potasio. Y alimentos implicados, generalmente cereales, fundamentalmente el arroz. Es el típico ejemplo del arroz cocido y después recalentado, ¿de acuerdo? También puede estar en pastas y puede estar en cremas pasteurizadas. Alimentos asociados, fíjense, como se encuentra corrientemente en el suelo, lo puedo encontrar generalmente una gran cantidad de alimentos, además también lo puedo encontrar en el agua porque son esporas. Generalmente la facultad que tienen las esporas de sobrevivir son los que generalmente me pueden dar, ¿sí? En el alimento, como en los cereales, en la leche, en algunas especies, etcétera, ¿sí? Esta bacteria que pueda generar síndromes de este tipo. Y generalmente cuando están asociados, yo les dije que las proteínas y los aminoácidos actuaban generalmente como un colchón, como un buffer para evitar fundamentalmente el pH hostil del estómago. Y esto hacía que generalmente las bacterias podrían atravesar, ¿sí? ese ambiente letal que es el estómago por el pH altamente ácido y generalmente llegar al intestino. El arroz frito, fíjense que es el principal responsable cuando uno habla del síndrome emético. Medidas de prevención. Primero, como les dije hoy, el arroz se debe hervir en pequeñas porciones y luego generalmente ir haciendo las cocciones, los calentamientos y el almacenamiento se tiene que enfriar rápidamente y no prolongadamente. Y generalmente, lo que les digo siempre, después de hervido,
mantenerlo una temperatura superior a los 65 grados centígrados. Esto, por ejemplo, fue generalmente una controversia en esos locales donde generalmente uno iba a consumir alimentos y era una tarifa fija, esos comedores, en los cuales se mantenían en bateas, ¿sí?, con una corriente de agua por debajo, donde la temperatura, a pesar de que el alimento estaba caliente por el tiempo, ¿sí?, no sobrepasaba los 65-70 grados centígrados, con lo cual no era seguro, ¿de acuerdo? Ahí les puse que el arroz cocido frito no debe almacenarse en estado tibio y nunca a temperaturas, ¿sí?, que estén por debajo de 50 grados centígrados. Por eso generalmente esto hablamos de comedores, donde uno hace la cocción y por más que lo ponga en cámara, a la cámara no le vamos a hacer nada, no vamos a romper la heladera porque guardemos una temperatura a 50 grados centígrados. Los huevos generalmente que se emplean para el arroz deben estar recién preparados y generalmente si no utilizar el huevo líquido. Y la germinación se puede dar generalmente a temperaturas, ¿sí?, de refrigeración por debajo de los 8 grados centígrados, ¿sí?, pero generalmente la rapidez del enfriamiento tiene que ser rápido, como les dije hoy. Rápidamente llevarlo desde la cocción a una temperatura muy baja, por ejemplo, por debajo de 8. Riesgo cuando hay un alto recuento de microorganismos, cuando la toxina ya está preformada en el síndrome emético, y como medidas de control, generalmente evitar la germinación de las esporas y prevenir la multiplicación cuando se pueda, ¿de acuerdo? Ahí tienen una tablita que es muy interesante, donde les da la naturaleza de la toxina, fíjense, una proteína de aproximadamente 40 kilodalton, y acá hablamos de un péptido, de ahí que esto sea termosensible o termolábil, o sea, termoresistente, la estabilidad a la temperatura, ¿de acuerdo? El pH, las enzimas que la pueden generalmente destruir, fíjense que acá las enzimas son la pronasa y la tripsina, y acá es resistente a la pepsina, ¿de acuerdo? O sea que puede atravesar el estómago perfectamente. Y el tipo de, generalmente, de forma de almacenamiento, la producción, en qué etapa, ¿sí?, se produce, la temperatura óptima y en la fase en la que se produce, ¿de acuerdo? Esto como un resumen